autoridad apostólica decretará que ambas sean inscritas, canonizadas, eso quiere decir canonizadas, inscritas en el canon, en el catálogo de los santos de la Iglesia, y sean por lo tanto objeto de culto universal en todo el pueblo de Dios. ¿Había alguna duda en Santiago? Escuchábamos hace algunos instantes en qué lengua se iba a oficiar esta ceremonia, Padre Joaquín. La ceremonia va a celebrarse en varias lenguas. Es un signo de la catolicidad de la Iglesia. Católico significa universal, una Iglesia que trasciende las lenguas, las razas, los países y que hermana a todos. Vamos a tener en italiano buena parte, en latín, vamos a tener francés, en respeto, en recuerdo de la Santa Claudine, que va a ser hoy día canonizada, y vamos a tener también una lectura proclamada en español. Aquí vemos el momento en que se acerca el arzobispo emérito de Puerto Montt y el señor nuncio. Vemos también ahora llegar a los cardenales, el cardenal Juan Francisco Fresno y el cardenal Gañón, que viene recordando el origen francés de la Santa Claudine. El beso al altar es un gesto de amor para iniciar toda la liturgia. Es imposible no pensar en ese ardiente amor de Teresa por Jesús. Ese loco de amor me ha vuelto loca. Y ese mismo amor hace besar el altar, porque el altar es un símbolo de Cristo mismo. Canto de ingreso está marcando el espíritu que preside esta celebración. Entonces, dice el coro, invocarás y el Señor te escuchará. Clamarás y el Señor te dirá, aquí estoy. El que habita bajo la protección del Altísimo vive a la sombra del Dios omnipotente. Todo un cántico que inspira confianza, la confianza propia de quien, como nuestra Teresa de los Andes, supo ser niña, hija, cobijada a la sombra y en el seno del Altísimo. El Santo Padre inciensa el altar. Como dijimos, el altar es un símbolo de la persona de Cristo. En la Iglesia se dice Cristo, sacerdote, hostia y altar. Esta Basílica de San Pedro es una obra cumbre de la humanidad y la más grande de todas las basílicas del mundo. En ella están inscritos los nombres de los grandes arquitectos del tiempo del Renacimiento y del Barroco: Bramante, Miguel Ángel Buonarroti, Carlo Maderno, está Bernini. Todo esto está entendido y concebido como una inmensa alabanza al Dios infinito. Y es el símbolo de la Iglesia católica, de la Iglesia universal, que acoge a todos los pueblos como familia de Dios. Los peregrinos han vivido horas de gran emoción. Anoche se congregaron en una velada que reunió a 3.000 chilenos. Se terminó con el cántico de la canción nacional, donde se quebraron las voces. Hemos visto unirse a antiguos adversarios en la política en un mismo cántico. Gente muy humilde, pescadores, mineros, gente bien vestida,
gente sencillamente vestida, todos en esta fiesta de encuentro junto a Teresita, al Dios vivo. La música es interpretada por el coro de la Capilla Sixtina. Hay otro coro que es el coro de las religiosas, que también interviene en la liturgia. Solo ellos dos pueden intervenir. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Fratelli e sorelle, la liturgia della quarta domenica di Quaresima ci invita alla gioia. Rallegrati Gerusalemme, esultate e gioite. La Chiesa peregrina sulla terra esulta e si rallegra contemplando nella gloria della Gerusalemme celeste due beate, ogni annoverate tra i santi. Claudine Thévenet, fondatrice delle religiose di Gesù Maria, e Teresa de Jesús de los Andes, novizia carmelitana, prima santa della nazione cilena. La loro intercessione ci guidi nel cammino della Quaresima all'autentica conversione del cuore per poter celebrare con Cristo la vittoria pasquale. La Iglesia peregrina, ha dicho el Santo Padre, aquí en la tierra se exulta y se alegra con la gloria Miserere nostri, Domine, de la que gozan ahora estas dos santas. ostende nobis Domine, misericordiam Tua. Misereatur nostro, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeterna. Tras este breve acto penitencial, el cardenal prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos, su eminencia Angelo Felici, va a pedir al Santo Padre, en nombre de la Santa Madre Iglesia, que proceda a inscribir en el catálogo de los santos a Claudine Thévenet y Teresa de los Andes. Este es el momento mismo de la canonización. Beatissime Pater, postulat a Santa Mater Ecclesia, per santitatem vestram, catalogo santorum ascribi, et tanquam santas abondibus Christi fidelibus pronunciari, beatas Claudina Thévenet et Teresima Iesu de los Andes. Ahora el cardenal lee una breve biografía en que reseña la vida de cada santa. Dont le nom de famille était Claudine Thévenet, naquit à Lyon le 30 mars 1774. Ses parents la confièrent à l'âge de 9 ans aux dames bénédictines de l'abbaye de Saint-Pierre. Elle reçut là toute la culture et la formation religieuse qu'on donnait aux jeunes filles de sa position sociale. Claudine Thévenet vivió en tiempos de la Revolución Francesa. Cuando era una joven tuvo que presenciar en forma directa la horrible ejecución de sus dos hermanos. Ambos murieron diciendo: hermana, nosotros perdonamos, tú también perdona. Y a partir de esa experiencia terrible, marcadora, ella decidió consagrar su vida entera al amparo, al acogimiento, a la formación humana y cristiana
de los niños desamparados y las víctimas de la violencia. Un mensaje que cobra terrible actualidad en presencia de las víctimas de la violencia aquí, también en la Europa central, en la ex Yugoslavia y en tantas partes del mundo. Le calme rétabli, Claudine consagrée. Administrateur apostolique du diocèse de Puy approuva canoniquement la congrégation. Claudine prit alors le nom de Sœur Saint-Ignace, le fit élire supérieure générale. Pendant toute sa vie, Sœur Saint-Ignace a cherché d'imiter Jésus-Christ et se vertit. Et c'est ce qu'elle proposait à ses compagnes. L'humilité semble avoir été, chez elle, une vertu préférée et que ses religieuses imitèrent. Sœur Saint-Ignace a aimé Jésus et lui a consacré sa vie par une charité héroïque et sans borne envers les prochains. Son message de bonté et de pardon demeure d'une grande actualité dans ce monde déchiré par la violence et la destruction. 175 ans après la fondation de la congrégation, la actualidad de esta santa, marcada por la experiencia del perdón, en medio de un momento trágico de la Revolución Francesa, tiene una inmensa actualidad. La prensa hoy europea, la prensa del mundo entero, está hablando de Bosnia, de Srebrenica, de Bombay. Cuánto odio porque no se perdona. La Iglesia la propone ahora. Que tomará más tarde el nombre de Teresa de Jesús al hacer su profesión religiosa como carmelita descalza en el convento de los Andes. Nació en Santiago de Chile el 13 de julio de 1900 en el seno de una familia acomodada y profundamente cristiana. Su vida transcurrió en un ambiente de normalidad. Desde la infancia dio claras muestras de amor a Jesús y a la Santísima Virgen María, a quien, con sencillez de niña, se dirigía frecuentemente en un diálogo confiado y filial. Cumplidos los 10 años, se preparó ilusionadamente para hacer la primera comunión, que le supuso un hito en el camino de la correspondencia a la gracia, en el que fue progresando continuamente. Después de pedir consejo a su confesor, hizo voto privado de castidad por un tiempo, renovándolo periódicamente, y se comprometió a sí mismo a evitar cualquier pecado deliberado aún venial. Siempre dentro de la normalidad de su existencia diaria, que se desarrollaba en seno de la familia y como alumna del Colegio del Sagrado Corazón, fue adentrándose en la contemplación de Jesucristo crucificado, sin detenerse por la aridez interior que a veces experimentaba con particular vehemencia. La correspondencia a la gracia fue agrandando su corazón, que ansiaba amar y desagraviar al Señor, a la vez que oraba por la salvación de las almas y por la santificación de todos, especialmente de los sacerdotes. Movida por estos deseos, aquejada por la enfermedad, decía: qué bueno es mi Jesús que me da su cruz. Soy feliz. Así le demuestro mi amor. Junto con esos deseos grandes, experimentaba su pequeñez, al comprobar cómo en un momento se había dejado llevar por un brote de vanidad, o su carácter fuerte había estallado en un enfado. Esas faltas, lejos de desanimarla, le proporcionaban la ocasión para acercarse más confiadamente a Dios y a su Madre Santísima, para ahondar en la humildad y para proponerse día a día luchar con empeño en los detalles que se le presentaban. En 1919 ingresó como postulante en el convento de Auco, el llamado de los Andes, donde pasó los últimos 11 meses de su existencia en la tierra. Allí vistió el hábito carmelitano, tomando el nombre de Teresa de Jesús,
y prosiguió en el camino de fidelidad a los impulsos de la gracia. Menos de un año después de su llegada al convento, un violento ataque de tifus acabó con su vida. Después de recibir con fervor los santos sacramentos y de haber emitido la profesión religiosa in articulo mortis, entregó su alma a Dios el 12 de abril de 1920, sin haber cumplido aún 20 años. En Santiago de Chile, el 3 de abril de 1987, Vuestra Santidad proclamó beata Teresa de los Andes. La fama de su santidad se ha ido extendiendo cada vez más en el santuario en el que reposan sus restos. Es meta de peregrinaciones continuas y masivas, y su vida constituye un ejemplo para los cristianos, especialmente para los jóvenes, pues estimula y enseña a ver cómo Dios llama a todos a la santidad y a la perfección de la caridad, dentro del estado y en las condiciones de vida propias de cada uno. A esa llamada ha sabido corresponder sin regateos los santos, que son como jalones en el camino que todos estamos invitados a recorrer. Tras esta petición al Santo Padre, un prelado responderá en nombre de su santidad, tras lo cual invocaremos la ayuda de Dios y de los santos con el cántico de las letanías. En esta letanía se nombrará a Teresa de Ávila, la fundadora de la comunidad de Teresita, a Teresa del Niño Jesús. También se le invocará. Ella inspiró también a nuestra Teresita de los Andes. Quando guidem ex postulationibus iam prolatis, ad solennem gemine canonizzationis ritum pervenimus. Mariae scilicet a Santo Ignazio, Claudille Thévenet, et Teresie a Iesu de los Andes, que claro guidem fulgent lumine. Maria a Santo Ignazio, Claudilla Thévenet, calamitosum seculum percucurrit, luculenter demonstrans inquibusvis conditionibus sanctitatis granditatem attingere posse homines. Teresia simula Iesu de los Andes, a Florenti iam etate animum sum ad Salvatorem penidus convertit, que contractioris sue vitae curriculum perspigue explevit, et sanctimonie attigit verticem. Iuvat omnino, arum duarum feminarum recolere virtutes, e asdenque nostri temporis prevere spectandas et imitandas, en latín de las biografías de las dos beatas que son canonizadas, quibus penidus complicantur homines, ad celestia erigantur cogitationes et animi. Ab universa quoque ecclesia due honorantur et coluntur, esquibus supernum adiumentum et levamen, también canonizada Teresa de Ávila, la fundadora de las carmelitas que vienen de la Reforma de la Santa de Ávila. Su nombre es Teresa de Jesús, y por ella quiso tener nuestra Teresita el nombre religioso de Teresa de Jesús. Fue canonizada en 1622 en este mismo lugar. Y en 1925 Pío XI canonizó a otra Teresa, Teresa del Niño Jesús, Teresita de Lisieux, la santa de la infancia espiritual. Itaque, decretoriam ante sententiam placet supernum lumen expedere, et beate Virginis Mariae subsidia, eque ac omnium santorum convenientibus precibus exposcere auxilia. Con la solemnidad y la precisión propia del idioma
latino, idioma oficial de la Iglesia. El prelado, en nombre del Santo Padre, ha hecho una síntesis de las virtudes por las cuales ambas santas son canonizadas y declara su aceptación a que sean inscritas en el catálogo de los santos. Ahora viene la petición a Dios y a los santos a través de las letanías. Santa Teresa
incarnationem tuum, libera nos Domine. Per mortem et resurrectionem tuum, libera nos Domine. Per effusionem Spiritus Sancti, libera nos Domine. Pecadores, te rogamos audinos. Ut ecclesiam tuam sanctam, regere te conservare dignieris, te rogamos audinos. Ut Dominum Apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines, in santa religione conservare dignieris, te rogamos audinos. Ut operarios in messem tuam, vitere dignieris, te rogamos audinos. Ut puntis populis, esta cúpula acaba de cumplir 400 años. Hace 400 años, bajo esta cúpula se celebró la primera Eucaristía por el Papa Sixto V. La luz que viene de lo alto simboliza ese Dios que viene como luz a alumbrar a los hombres para redimirlos. El Evangelio de hoy habla de la luz que es vida. El Santo Padre eleva ahora una oración para que seamos ilustrados por la luz del Espíritu Santo y podamos servir dignamente a la Iglesia, tras lo cual vendrá la fórmula solemne de la canonización. Preces populi tui quesumus Domine, benignus ex admitte, et Spiritus tui luce, mentes nostra dignander illustra, ut quod famulato nostro genius, et tibi placea, et ecclesia tue proficia ad incrementis, per Christum Dominum nostrum. El lugar donde está sentado el Santo Padre está exactamente sobre la tumba de San Pedro. Es el lugar llamado de la Confesio. Las investigaciones arqueológicas de los años 50 han demostrado con todos los instrumentales de la ciencia moderna que esta es la tumba de Pedro sobre la cual se levanta la gran basílica. En este lugar, el Santo Padre actúa como el sumo pontífice y como tal va ahora a canonizar a Teresa de los Andes. Ad honorem sancte et individue Trinitatis, ad exaltationem fidei catholice et vitae Christianae incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, ac nostra, matura deliberazione prehabita, et divina opes epius implorata, ac de plurimorum fratrum nostrorum consilio, beatas Claudinam te vene, et Teresiam a Iesu de los Andes, sanctas esse decernimus et definimus, ac sanctorum catalogo adscribimus, statuentes eas in universa ecclesia
inter sanctos pia devotione recoli debere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. El amén y los aplausos es la aclamación del pueblo de Dios que, dotado de la luz del Espíritu Santo, reconoce esto es verdadero, esto es cierto. En latín, el Santo Padre ha dicho que para honra de la Santa Trinidad y exaltación de la fe católica, el ejercicio de la suprema autoridad del apóstol Pedro y Pablo ha declarado que las Claudinas de Benet y Teresa de Jesús de los Andes deben ser inscritas en el catálogo de los santos y recibir la piadosa devoción de toda la Iglesia. A las 10 de la mañana, 2 minutos, 5:02, aquí en Ciudad del Vaticano, se ha proclamado entonces la canonización de nuestra primera santa. Estamos observando a los compatriotas tremendamente emocionados, pero con un orgullo y una alegría que los hace elevar al cielo la bandera de nuestra nación. Lo que ustedes han visto a la distancia seguramente es lo mismo que hemos visto nosotros, pero no tienen la sensación de la emoción que hay en los corazones de estos 5.000 chilenos llegados de todos los rincones del país. Las campanas que ustedes escuchan allá en nuestra nación son el reflejo de lo que aquí también se está viviendo al escuchar lo que sucede en el interior de esta magnífica basílica. El coro ha dicho: Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Y la imagen mostraba esa cruz dorada, porque la cruz, que es martirio, se ha transformado en triunfo, en signo real, en signo de la vida. Del coro en honor de Cristo vencedor, el mismo cardenal prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos, que pidió al Santo Padre proclamar la canonización, le dará rendidamente gracias al Santo Padre en nombre de toda la Iglesia, y con humildad pedirá que su santidad disponga que se expidan las cartas apostólicas acreditando dicha canonización. Peticionan a que el Santo Padre sobriamente responderá: decernimos, así lo decretamos. Con la alegría de estar en Chile y quizás con el dolor de no estar aquí, brevemente, Padre Luis Eugenio Silva, ¿cómo vive este instante? Es admirable ver cómo simultáneamente las banderas en el Vaticano y las campanas sonaron en todo Chile, manifestando el gozo y la alegría de saber que tenemos una de las nuestras en el cielo. Beatissime Pater, nomine Sancta Ecclesia, inicias gratias ago, de pronunciazione a santitate vestra fatta, acche umiliter peto, utea den santitas vestra, superperata canonizzazione, litteras apostolicas, dignetur decernere. Decernimus. Esa es la palabra solemne del Santo Padre. Lo decidimos, lo queremos, y recibe el saludo de la Iglesia agradecida en nombre de todos nosotros, el Cardenal Felici,
y los superiores de las congregaciones que están directamente vinculadas con las santas de hoy, el general de los carmelitas y de las comunidades sacerdotales que acompañaron a la Santa Claudine. Con esto ha concluido el rito propiamente de la canonización. Viene enseguida la oración de la misa. Deus, qui per verbum tuum, humani generis reconciliationem mirabiliter operaris, prestaque sum, ut populus Christianus prompta devotione et alacri fide adventura solemnia valea de festinare per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oh Padre, que por medio de tu Hijo has obrado admirablemente nuestra redención, ha rezado el Santo Padre, concede al pueblo cristiano acercarse con fe viva y empeño generoso a la Pascua ya vecina. Ahora tendrán lugar las lecturas bíblicas propias de este domingo cuarto de Cuaresma. La primera está tomada del libro primero de Samuel y nos narra la historia de la gratuita elección de David como ungido del Señor. Lecture du premier livre de Samuel. Le Seigneur dit à Samuel: j'ai rejeté Saül. Il ne régnera plus sur Israël. Je t'envoie chez Jessé de Bethléem, car j'ai découvert un roi parmi ses fils. Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. En arrivant, Samuel aperçut Eliab, un des fils de Jessé, et il se dit: sûrement, c'est celui que le Seigneur a en vue pour lui donner l'onction. Mais le Seigneur dit à Samuel: ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes, car les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit: le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. N'as-tu pas d'autres garçons? Jessé répondit: il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé: envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé l'envoya chercher. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors: c'est lui, donne-lui l'onction. Samuel prit la corne pleine d'huile
et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Verbum Domini. La lectura proclamada en idioma francés, el idioma de Claudine Thévenet, ha puesto de relieve que la mirada de Dios a la hora de elegir a su ungido no repara en los méritos humanos, sino lo hace objeto de una elección gratuita. Gratuitamente escoge a David como siervo y morada de su Espíritu Santo. El eco de la asamblea del pueblo de Dios a esta proclamación es el salmo "El Señor es mi pastor". Et nihil mihi Este salmo era muy querido por Teresa. Jesús, el pastor, el que conduce a las fuentes, a los buenos pastos. Super aquas quieti seduxit me, anima meam repecit. Deduxit me super semitas justitiae, propter nomen suum. Dominus facit me, et nihil mihi nam siambulabero in vale umbre mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es. Virga tua et Es una gran oración de confianza, un poema que entrega la angustia del hombre a Dios, porque Dios es el pastor bueno, que conduce, que guía. Vemos a nuestros compatriotas, al padre Renato Poblete, presidente del Hogar de Cristo. Vemos a la delegación oficial. Es todo un símbolo de una nación entera aquí congregada, más allá de las diferencias políticas, gobierno, oposición, el ministro Sergio Molina, el senador Sergio Díaz, todos ellos congregados en la oración y en el gozo. Et cadix mehus redunda. Dominus facit me, et nihil mihi et enim benignitas et misericordia subsequent. La voz femenina que va respondiendo al cantor es el coro de las religiosas, que en las canonizaciones trae la presencia de la mujer en la gran liturgia. Hoy día, muy adecuadamente, son dos mujeres, dos hijas de la Madre de Dios, que la Iglesia honra en esta canonización, Claudine y Teresa. Ya ven a la lectora de esta segunda lectura, que será en español. Es una carmelita chilena, Sor Ana María Fariso. Estudia en Roma teología.
Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz. Toda bondad, justicia y verdad son frutos, buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciadlas. Pues hasta da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas, pero la luz, denunciándolas, las pone al descubierto, y todo lo descubierto es luz. Por eso dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. Per La lectura de la carta de San Pablo a los Efesios ha introducido el tema predominante en este domingo cuarto de Cuaresma, el tema de la luz. Cristo, nuestra luz, que vence la tiniebla del pecado y de la muerte, y nosotros, hijos de la luz. De esa manera se preparan nuestros espíritus para acoger el Evangelio, que nos recuerda el episodio histórico de la curación milagrosa que Jesús hace de un ciego de nacimiento. Todo esto en el marco de la liturgia de los catecúmenos que se preparan a la luz del bautismo. El Evangelio, de acuerdo a una antigua tradición, será preconizado en el mismo idioma en que fue escrito, el griego. Al comienzo se honró con incienso el altar, y ahora el Santo Padre ha puesto el incienso en el incensario y lo ha bendecido para que honre la palabra de Dios. Cristo es la palabra eterna hecha carne, la palabra de luz, vida, verdad, como dice San Juan en su Evangelio. Aquí está el diácono griego que va a la proclamación de la palabra. Con esto la Iglesia quiere decir que está en Oriente y Occidente. Es una Iglesia que trasciende todas las culturas, es católica, universal, que vive de la fuente, y por eso canta el Evangelio y lo proclama en su lengua de origen. El Papa ha hablado que la Iglesia tiene que vivir con dos pulmones: la Iglesia de Occidente, la Iglesia que habla en latín, y la Iglesia del Oriente en griego, la Iglesia venerable del inicio. Estas grandes estatuas que están mirando hacia el altar son las de los santos más cercanos al misterio de la cruz. Aquella era Santa Elena, la madre del emperador Constantino, la que descubrió la reliquia de la verdadera cruz en Jerusalén. La luz del mundo, dice el Señor. Quien me sigue tendrá vida.
Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. In illo tempore preteriens Iesus Filii Domini in caecum a nativitate, et interrogaverunt eum discipulis sui dicentes, Rabbi, quis peccavit cau parentes eius, ut secus nasceretur? Respondit Iesus, neque hic peccavit, neque parentes eius, sed ut manifestentur opera Dei in illo. No soportet operari opera eius, quid misit men donec dies est, benignos quando nemo potest operari. Quam Dio immundus sum, luxum mundi, ecum disissit exquid in terram, et fecit luntum exputo, et linibit luntum super oculos eius, et dicit ei, vade, lava in natatoria Siloe, quod interpretatur misum. Habit ergo et labi, et venit videns. Itaque vicini et qui videbant eum prius, quia mendicus erat dicebant, non eiques qui sedebat et mendicaba. Se está proclamando el Evangelio en lengua latina. Es el conocido episodio de aquel que, siendo ciego de nacimiento, encontró a Jesús, que puso luz en sus ojos y que fue luego sometido a prolongados y arduos interrogatorios de quienes no querían rendirse a la evidencia de que Jesús tenía la potestad de dar la luz a este hombre ciego. Fue por ello expulsado de la sinagoga hasta que Jesús fue a su encuentro y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le preguntó, ¿quién es, Señor, para que yo crea? Y Jesús le dijo, soy yo, el que habla contigo. Y él entonces pronunció esta grandiosa profesión de fe, creo, Señor. La Iglesia hace leer este Evangelio como modo de preparación de los catecúmenos al momento en que en el santo bautismo dirán que creen en el Señor Jesús y en la Iglesia, y entonces se hará también la luz en su espíritu. Iterum ergo interrogabant, et eum Pharisei quo modo vidisse. Ile autem dicites, lutum posuit super oculos meos, et labi, et video. Dicebant ergo es Phariseis quidam, non es hic uomo a Deo, quid sabbatum non custodi. Alia autem dicebant, quo modo potes uomo peccator ex signa facere? Escisma erat in ei. Dicunt ergo ceco iterum, tu qui dicis Deo qui aperuit oculos tuos. Ile autem dicit, profeta es. El color morado de los ornamentos recuerda que estamos viviendo el tiempo de Cuaresma, ese tiempo penitencial de preparación a lo que es la Semana Santa, al jueves, al viernes, cuando el Señor muere, a ese domingo de resurrección que es la fiesta del triunfo.
Ustedes han visto las flores en torno al altar. Esa bella combinación de colores también recuerda que aquí estamos en primavera. Hoy comienza la primavera en Europa. Hoy comienza una primavera de santidad para Chile. Y en el hemisferio sur, en nuestra patria, es el tiempo en que maduran las uvas. Allá en el valle de Aconcagua, que están dorándose las uvas, que darán el vino que dará la sangre. Aquí hay 99 lámparas sobre la tumba de San Pedro. Es el fervor de la iglesia. Y falta una para el centenar, porque esa última es la fe del creyente, la lámpara viva que hoy es Teresa de los Andes, el cirio de su fe ardiente. Y que está representada aquí, decíamos, por 5.000 compatriotas, al tiempo que la nueva santa francesa es acompañada por 7.500 galos venidos en las últimas horas. Todos ellos, junto a turistas de otras nacionalidades, han estado siguiendo esta ceremonia con mucho fervor. Las lágrimas ya pasaron y todos están asistiendo a este acto con una entrega absoluta y total. Los chilenos que han venido a Roma jamás olvidarán las horas que han vivido aquí, porque han constituido, sin duda, la más extraordinaria embajada que haya podido enviar nuestro país en ocasión alguna. Al término de esta canonización, el Santo Padre ofrecerá su Ángelus, como todos los domingos, y que nosotros, Canal 13, entregaremos también a ustedes en directo desde Ciudad del Vaticano, desde la plaza de San Pedro, donde se dirigirá a los fieles que hoy se han congregado y donde estarán, por cierto, todos los chilenos que a usted tan dignamente lo están representando. Sed siquiste cultores et voluntatem eius facit, unque exaudit, a seculo non exaudit. Lo molesto nuevamente, Padre Luis Eugenio. Usted está en contacto, o el canal, con el mundo exterior de Chile. ¿Qué está pasando en nuestro país a esta hora? Verdaderamente está todo el país, estoy cierto, siguiendo con profunda unción, devoción y una actitud de acción de gracias a Dios, lo que ustedes nos están transmitiendo desde allá. Yo estoy convencido de que Chile entero vibra porque tiene una santa, más allá de las diferencias religiosas que existen en el país, más allá de las diferencias políticas que tantas veces enrarecen el ambiente. Este acontecimiento me parece que está significando un nuevo renacer del país. Las fuerzas más puras, más nobles, más prístinas, esto es, la santidad, está en medio de nosotros de una manera concreta, a través de la figura de esta mujer joven que es camino, que es ideal. Así es como yo creo que están viviendo jóvenes, ancianos y personas adultas este acontecimiento de la Iglesia Universal, que para Chile tiene una significación única. Así lo veo yo, Claudio. Me parece, Padre Luis Eugenio, coincide plenamente con lo que hemos vivido nosotros aquí. 20 años, a lo menos, personalmente llevo viajando por Canal 13 por el mundo y nunca, te prometo, nunca antes había vivido jornadas más puras, más hermosas que las de aquí de Roma. Usted va caminando, Padre, usted compatriota, usted amigo chileno, entra a un restaurante y se va a encontrar, le voy a dar un nombre, a lo mejor con don Javier Vial, un empresario de nuestro país,
tomándose un café con un campesino que conoció en la calle, o va a ver a un cardenal tomándose fotos con un lustrabotas, como lo vimos ayer nosotros, que había venido a dar una vuelta al mundo por Grecia, se había embarcado como marino y se vino para acá como pudo y terminó ayer tomándose fotos con Monseñor Palerno. Todo eso es el reflejo de lo que hemos vivido en estos días seguidos. El ceremonial vaticano quiso que la proclamación del Evangelio fuese primero en latín, el idioma de la Iglesia de Occidente, y ahora el diácono griego canta el Evangelio en la venerable lengua de los Evangelios mismos. Ha dicho bellamente sabiduría. Dice, escuchemos de pie el Santo Evangelio. Y el pontífice responde, paz a todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Proscomen, estemos atentos, nos dice el diácono. Παράγωνο Ιησούς, είδεν άνθρωπον τυφλόν εκγενετής, και ρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες, Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως οι γονείς αυτού, ή να τυφλός γεννηθεί. Recordemos que el texto de los santos evangelios llegados a nosotros fueron escritos en la lengua en que están siendo proclamados, la lengua griega. La difusión del mensaje de Cristo desde las tierras de la Palestina al corazón mismo de la cultura de aquel entonces exigió que estos sagrados contenidos nacidos en esa tierra santa fueran vertidos a la lengua entonces más universal. De esa manera el Espíritu Santo fue preparando los caminos para la catolicidad, es decir, la universalidad del mensaje cristiano que finalmente encontraría su sede permanente en Roma, la sede del obispo de Roma, del vicario de Cristo. Esta cúpula de 400 años que congrega a la Iglesia Universal, que se eleva por sobre la colina vaticana, símbolo de la reconciliación de los pueblos. Aquí tenemos a los fundadores. La santa que se ha mostrado es una santa de la caridad, ese servicio de amor que la Iglesia hace con los pobres. Qué riqueza la de esta familia del pueblo de Dios, contemplativos, hombres, mujeres, hombres de acción, todos congregados bajo esta cúpula. Απελθόνουν και νυψάμενος ανέβλεψα και είπαν αυτό που έστειν εκείνος λέγει ουκ είδα ουκ επίστευσαν ούν οι Ιουδαίοι περί αυτού. Este es el tono que se usa en las iglesias de Oriente. Es distinto al que escuchamos en nuestras catedrales, en nuestros templos en Occidente. Tiene los ecos de todo ese rico mundo en santos y en arte de Oriente, y que ahora se ha abierto porque han caído los muros y que está llevando el diálogo ecuménico a nuevos horizontes. El Santo Padre ha privilegiado mucho el diálogo ecuménico con las iglesias orientales. En la reciente conferencia episcopal latinoamericana en Santo Domingo hubo la presencia de uno de los obispos y que recordó todo lo común que tenemos con ellos. Pero este que estamos escuchando
Es el canto de un hermano en la plenitud de la fe con nosotros. En la comunión total con el Santo Padre, iglesias que viven en la comunión plena con el obispo de Roma, Juan Pablo II. Llama la atención la extraordinaria solemnidad con que se proclama la palabra de Dios, sin detenerse en el temor a una posible fatiga. Se trata en efecto de uno de los episodios evangélicos de mayor extensión en el curso del año litúrgico. La liturgia vaticana de hoy no ha trepidado en hacer la proclamación íntegra, primero en el idioma latino y luego en el idioma griego. Y es fácil de notar y digno de imitar la propiedad con que todos los lectores de las lecturas bíblicas han desempeñado su oficio. Un oficio para el cual se está especialmente consagrado, ordenado, legitimado en la Iglesia. Un oficio que no se improvisa, porque lo que se proclama no es una palabra humana, es palabra divina. Es una palabra como esta que estamos escuchando, que se dice de pie y que se acoge de pie, como lo hace el Santo Padre, absorto, extático, con una plena apertura y una dócil humildad a una palabra, la única capaz de penetrar, cambiar y salvar el corazón del hombre. Esta solemnidad, el amor y el respeto con que se entrega la liturgia, el arte de los más grandes escultores y arquitectos de la historia. Por ejemplo, esta obra maravillosa de ángeles que levantan la cruz enmarca muy bien la canonización de Teresa. Ella escribía: qué pobre, qué deslucido me parece el culto que tributamos a nuestro Dios sacramentado. Ella echaba de menos en nuestra patria a veces un culto más solemne, más rico. Y qué hermoso resulta que cuando la canonicen, la Iglesia despliegue todo el esplendor del culto. Cómo estará gozando Teresita con esta ceremonia que a nosotros nos cautiva por los ojos y por los oídos y por este ambiente indescriptible de San Pedro, este día de verdadero gozo para Chile. Doxa soy, Kyrie, doxa soy, gloria a ti, Señor, gloria a ti. Ha cantado el coro en el idioma griego. El Santo Padre va a besar el libro de los Evangelios en señal de veneración y bendecirá con él a la asamblea mientras el coro cante Eis Polá et Despota, es decir, ad multos anos, para muchos años, Padre Santo. Tras lo cual viene la homilía. Entendemos que el texto de la homilía vendrá diversificado según la santa de que se trate, tanto en el idioma francés como en el idioma español respectivamente. Dejaremos que cada uno escuche libremente el texto, procurando nosotros no interferir. Ya habrá tiempo para hacer las debidas traducciones
o interpretaciones. Lo dejamos con el Santo Padre. El Santo Padre comenzará en latín, continuará en francés y en el párrafo quinto tomará ya nuestro idioma. Sia lodato Gesù Cristo. Io sono la luce del mondo. L'odierna domenica, la quarta di Quaresima, potrebbe essere chiamata a giusto titolo il giorno della luce. Nel cammino, infatti, che preparava i catecumeni al battesimo, nei primi secoli della Chiesa, essi pregustavano nella liturgia di questo giorno, permeata di molteplici richiami al tema biblico della luce, il momento in cui gli occhi della loro anima si sarebbero aperti mediante il lavacro battesimale alla luce della fede, entrando così a far parte della comunità della Chiesa. Il sacramento del battesimo segna il passaggio dalla morte alla vita, grazie alla partecipazione al mistero di Cristo crocifisso e risorto. Cristo è la vita e la vita è la luce del mondo. Il Verbo che è venuto nel mondo, il Figlio consustanziale al Padre, e Lui stesso luce da luce. Coloro che l'accolgono la luce, si aprono i loro occhi, si apre la vista interiore dell'anima per vedere le grandi opere di Dio, Magnalia Dei. Narrando la guarigione dell'uomo cieco, il Vangelo della quarta domenica di Quaresima mostra la via non facile che conduce alla scoperta di questa luce, alla scoperta di Cristo. In quanti e diversi modi l'avvenimento narrato dall'Evangelista Giovanni si rinnova nell'esistenza degli esseri umani di ogni epoca. I modi sono diversi, ma la conclusione è la stessa. La luce risplende nelle tenebre interiori ed esteriori, l'uomo vede. Di più, l'uomo diventa testimone della verità che viene da Dio, dei Magnalia Dei. Io sono la luce del mondo. Chi segue me avrà la luce della vita. L'Apostolo scrive: siete luce nel Signore, comportatevi perciò come figli della luce. Oggi la Chiesa desidera pronunciare le parole di San Paolo, riferendole in modo particolare a due sue figlie, diventate luce nel Signore: Maria di Sant'Ignazio, Claudine Thévenet, e Teresa de los Andes, Giovanna Fernández Solar. Queste figlie della luce si sono distinte come testimoni di Cristo nel mondo. Nella vecchia Europa la Thévenet, nel nuovo mondo la Fernández Solar. Mentre ancora celebriamo il 50° anniversario, circa 500° anniversario
dell'evangelizzazione del grande continente americano, noi raccogliamo uno splendido fiore suscitato dalla buona novella e dalla grazia del Santo Battesimo tra le popolazioni di quella nuova terra, specialmente nella vostra patria, cileni, tutti qui presenti. Me recuerdo la beatificación de la Teresa de los Andes en Santiago de Chile. Me recuerdo con profunda emoción y hoy agradezco la presencia de tantos obispos chilenos, de tantos peregrinos, de las autoridades. Agradezco la presencia del Chile en la Basílica de San Pietro de Roma. Lo que ha hecho el Santo Padre es algo único. Se ha salido de su texto y ha improvisado agradeciendo, como ustedes han escuchado, la presencia de tantos chilenos aquí. Había sido informado directamente por el secretario de Estado, Monseñor Ángelo Sudano, de que entre 3.000 a 4.000 compatriotas habían venido directamente a esta canonización. Resulta que llegaron a ser 5.000. El propio Santo Padre supo también del interés que había en nuestro país por esta ceremonia, y el mismo cardenal Sodano le contó que anoche hubo una verdadera teletón o teretón a través de la televisión, que Chile no iba a dormir esperando este momento. Emocionado y agradecido, ha tenido este hermoso gesto que refleja su cariño hacia nuestro país, de improvisar y entregar su agradecimiento y cariño. Le pardon héroïque inspiré par ses propres frères l'a, pour une part, poussé à se tourner avec foi et amour vers ceux qu'elle voyait autour d'elle blessés par la vie. Face aux misères nées des Para quienes bouleversements, no de comprendan guerres el de son idioma époque, francés, muy brevemente les decimos que se refiere al episodio más marcante de la vida de la Santa Francesa, la gran prueba de su juventud, el presenciar directamente la ejecución de sus dos hermanos. De este abismo de tinieblas, ella supo emerger entregando su vida enteramente a Dios. Este perdón heroico que le fue inspirado por sus propios hermanos la llevó a volverse con fe y amor hacia aquellos que ella veía en torno a las heridas de la vida, a los abandonados de la guerra, y escogió para ello una respuesta de amor. Los niños abandonados, los indigentes, los entregados a todas las formas posibles de explotación. Padre Luis Eugenio, a casi 15.000 kilómetros de distancia, ¿cómo ha recibido usted este gesto del Santo Padre de improvisar y hablar directamente a los chilenos? Yo me lo esperaba, porque el Santo Padre ha manifestado en tantas oportunidades, bueno, un amor universal por toda la Iglesia, pero su visita acá en Chile y nos indicó a nosotros, nos mostró con claridad que aquí encontró no solamente el amor que le tiene el pueblo, sino una verdadera devoción a su persona, porque él encarna a Pedro, encarna la columna y las columnas más fundamentales de la Iglesia. Yo tengo la idea de que esto lo ha marcado para siempre el Santo Padre, y por eso de alguna manera yo esperaba que ahora, en este momento, o un poquito más adelante, lo iba a indicar. Y no cabe duda que lo que dijo es una, además de muestra de cariño, un honor
extraordinariamente grande para el país, porque en el rito solemne salirse del texto para hablarnos indica afecto, honor y una responsabilidad. Or, en chaque personne vit ou peut vivre un aveugle guéri de sa cécité et appelé à recevoir la lumière du Sauveur. En la providencia no hay casualidades. Il faut des médecins. En el calendario de Dios Il faut des éducateurs se unieron pour estas aider dos les mujeres. jeunes du monde entier. No es una coincidencia externa. El Papa acaba de recordar en francés cómo Claudine Thévenet vivía del amor por el corazón de Cristo y el corazón de María. De María dijo Teresa que a ella le debía su vocación. Y del corazón de Cristo dice, quiero vivir dentro de ese corazón, contemplando la Trinidad. Elle répétait à ses sœurs que la charité soit comme la prunelle de vos yeux. Oui, le regard porté sur l'enfant doit voir en lui une promesse, une attente, une épiphanie de la présence divine, un geste de Dieu dont Y con el tema de la presencia de Dios demeure la gloire. termina este párrafo largo sobre Claudine y comienza ya a hablarnos en nuestro idioma. Luz de Cristo para toda la iglesia chilena es Sor Teresa de los Andes. Teresa de Jesús, carmelita descalza y primicia de santidad del Carmelo Teresiano de América Latina, que hoy es incorporada al número de los santos de la Iglesia Universal. Los chilenos no se contienen e interrumpen la solemnidad con el calor de la patria que está ahora aquí en casa. Al igual que en la primera lectura que hemos escuchado, el libro de Samuel, la figura de Teresa sobresale no por su apariencia ni su gran estatura. La mirada de Dios, nos dice el libro sagrado, no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Por eso, en su joven vida de poco más de 19 años, en sus 11 meses de carmelita, Dios la ha hecho brillar en ella de modo admirable la luz de su Hijo Jesucristo, para que sirva de faro y guía a un mundo que parece cegarse con el resplandor de lo divino, a una sociedad secularizada que vive de espaldas a Dios. Esta joven carmelita chilena, que con vivo gozo presento como modelo de la perenne juventud del Evangelio, ofrece el límpido testimonio de una existencia que proclama a los hombres y mujeres de hoy que en el amar, adorar y servir a Dios están la grandeza y el gozo, la libertad y la realización plena de la criatura humana. La vida de la bienaventurada Teresa grita claramente desde el claustro: solo Dios basta. En su tierno amor a Cristo, Teresa
encuentra la esencia del mensaje cristiano: amar, sufrir, orar, servir. En el seno de su familia aprendió a amar a Dios sobre todas las cosas, y al sentirse posesión exclusiva de su Creador, su amor al prójimo se hace aún más intenso y definitivo. Así lo afirma en una de sus cartas: cuando quiero es para siempre. Una carmelita no olvida jamás. Desde su pequeña celda acompaña a las almas que en el mundo quiso. Su encendido amor lleva a Teresa a desear sufrir con Jesús y como Jesús, sufrir y amar como el Cordero de Dios que lleva sobre sí los pecados del mundo, nos dice. Ella quiere ser hostia inmaculada, ofrecida en sacrificio continuo y silencioso por los pecadores. Somos corredentoras del mundo, dirá más adelante. La redención de las almas no se efectúa sin cruz. Ahora, desde la eternidad, Santa Teresa de los Andes continúa intercediendo como abogada de un sinfín de hermanos y hermanas. La que encontró su cielo en la tierra, desposando a Jesús, lo contempla ahora sin velos ni sombras, y desde su inmediata cercanía intercede por quienes buscan la luz de Cristo. Il Signore è il mio pastore. Intere generazioni di discepoli fedeli, seguaci di Cristo, quiso del vecchio darnos e esta del palabra nuovo maravillosa mondo, sobre Teresa, dal nord al sud, pero aún más, si quiso rivolgono a dejarnos colui más che è material il buon pastore, de meditación para los días que il vienen. pastore delle anime, El texto escrito que ha entregado la Oficina de Prensa del Vaticano che ha contiene redento unos per mezzo del párrafos sangue della sua extra croce que le permiten al Santo Padre extender el pensamiento que ahora, dentro del marco de la liturgia, ha tenido que limitarse un poco por el in tiempo. nome di tutte Es un quelle regalo extra a generazioni nosotros. che parlano oggi queste due sante, Maria di San Ignazio, Teresa de los Andes, rendono grazie al Padre per ogni bontà, giustizia e verità che sono il frutto della luce di Cristo. Sì, rendono grazie. E al tempo stesso la loro voce oltrepassa le tenebre che incessantemente invocano la luce, proclamano ad ogni uomo minacciato dalle tenebre: svegliati, destati dai morti e Cristo ti illuminerà. Ecco il messaggio quaresimale dell'odierna canonizzazione: Cristo ti illuminerà. Cristo è la luce del mondo. Chi lo segue avrà la luce della vita. Amen. Cristo es la luz del mundo. Quien lo sigue tendrá la luz de la vida. La voz de María de San Ignacio, Clovín de Bené y Teresa de los Andes sobrepasa las tinieblas e invocan la luz y proclaman a todo hombre amenazado de tinieblas: despierta, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Estas columnas que la cámara nos muestra una y otra vez son el símbolo de los apóstoles que sostienen al
credo in unum Deum. La fe de los apóstoles es la que canta ahora todo el pueblo de Dios. Nos alegra reencontrar la suave cadencia del canto gregoriano, el canto oficial de la Iglesia romana. El Concilio Vaticano II ha insistido tanto en que se preserve este precioso patrimonio de la música y del cántico sagrado. Disfrutemos con espíritu de fe esta poesía de amor, de belleza y de fe expresada en el cántico del credo de nuestra fe. Los artículos del credo, las verdades que nos han salvado y que le dan sentido a la vida, son proclamadas con gozo por la escola y por el pueblo aquí reunido en San Pedro. En esta semana murió aquí en Italia uno de los grandes poetas contemporáneos en idioma del Dante, Giovanni Testori. Poco antes de morir, este hombre que había hecho todo el recorrido de la cultura moderna, que había filmado con Visconti, amigo de Pasolini, resumió todo lo que había vivido diciendo: el mundo contemporáneo tiene únicamente sed de fe. Teresa es una respuesta de fe a las grandes preguntas del hombre. ¿Para qué vivo? ¿Qué es el amor? ¿Qué sentido tiene sufrir? Y ahora esta fe está diciendo que en Jesucristo el hombre ha encontrado la llave de la vida. ¿Con qué recogimiento se canta aquí? Se sigue la ceremonia y se escucha al Santo Padre. A la distancia, ese recogimiento, Padre Luis Eugenio, es similar o se enfría justamente por el hecho de no ser testigos directos y a pocos metros. La verdad es que yo estoy muy emocionado y extraordinariamente sorprendido porque nunca creí que se realizaran tantas acciones desde Arica hasta el extremo sur del país, religiosas. Sabemos que los televisores prácticamente de todos los chilenos del mundo están encendidos siguiendo esta transmisión. Ha habido una cantidad impresionante de personas de todos los niveles sociales, de todos los rincones del país, que se han unido en oración, en santuarios, en parroquias o en lugares. Esto nos muestra que la fe en nuestro país es extraordinaria. Cuando hemos visto recitales de categorías tan increíblemente bajas que acarrean gente, esto nos muestra que la verdad, el fondo de la religiosidad chilena es muchísimo más importante que todas las cosas negativas. Yo estoy convencido que está todo el país despierto. Esto es, no durmió para seguir a nuestra santa. Y es precisamente lo que emocionó al Papa cuando fue informado ayer por Monseñor Sodano de este hecho. No podía creer que 5.000 chilenos hubieran venido de tan lejos hasta acá. Ahora se traen las ofrendas. Vienen las ofrendas que traen los devotos de Claudine Thévenet. Es un matrimonio, Margarita
María Clavería y su esposo. Y son esta gran familia religiosa nacida de la Santa que entregó su vida por el perdón. Son familiares directos de Santa Teresa, la señora Luz Fernández, sobrina. Contaba anoche en Tele 13 que estuvo en brazos de Santa Teresa cuando tenía 1 año de edad. De ella dijo: quisiera apretar a Lucecita en mis brazos, porque su corazón es un santuario de la Trinidad, un sagrario de Cristo. Sobre esa niña dijo estas palabras Teresa. Traen un trozo de seda que regalan como recuerdo de Claudine. Aquí traen el cáliz que se preparó en Chile y aquellos paños que se usan en el altar y ornamentos. Estos han sido preparados directamente por las carmelitas chilenas. Son 17 casullas con sus correspondientes estolas. Son los diferentes monasterios de Chile. Están cosidas y bordadas con los 4 colores litúrgicos. Hay 6 palias para el altar. Y ahora el cirio que traen son también hechos, son con la cera de las abejas que se cuidan en los monasterios. También el de Auco. Uno de ellos los trae aquella niña que fue favorecida con el milagro que llevó a la canonización. Es Marcela Antúnez, de 16 años. En ella viene toda nuestra juventud, todos los que han experimentado favores de Teresita intercediendo, salud, trabajo, fe. Y se van alternando los devotos de Teresita con los devotos de la nueva Santa Claudine. Se van entremezclando en el gran tejido de la Iglesia que supera naciones, divisiones que tanto nos alejan entre todos en la vida diaria, pero que aquí confluyen para un magnífico cántico de la unidad del mundo en la unidad de la Iglesia. Luis Alberto Vilche Silva era aquel chileno que venía trayendo los cirios junto con Marcela Antúnez. El hombre y la mujer que hacen la patria traen ahora la devoción de esos cirios pascuales que serán prendidos al final de esta cuaresma que estamos viviendo, una cuaresma muy singular que termina en un triunfo de Cristo que para nosotros se nos hace mucho más cercano, porque hemos visto triunfar su gracia en la vida de Teresa. El ofertorio, la presentación del pan. El pan, estas hostias fueron también preparadas por las carmelitas chilenas y el vino también por ellas, hecho con sus propias manos, de tal manera que ellas están muy muy presentes aquí, las hermanas de Teresa, las hermanas espirituales de Teresa, la gran familia que nos dio a la Virgen del Carmen, la patrona de Chile, venerada en Maipú, donde el Papa la coronó, y ahora nos da a esta hija mayor. El vino es puro jugo de uvas cultivadas en el huerto de las monjas de los Andes, sin ningún compuesto químico. Esa pureza del vino quiere ser la pureza de nuestro amor en la Eucaristía. Y nuevamente el incienso, es esa plegaria silenciosa. El Papa lo bendice y con él se incensarán.
estas hostias y este vino venido de Chile, preparando el momento culminante de la Eucaristía, cuando por la palabra de los sacerdotes, obispos, concelebrantes, se transformen en el cuerpo y en la sangre de Cristo. El Santo Padre pronunciará luego la oración sobre las ofrendas y luego nos invitará a ponernos de pie y a levantar nuestros corazones. Esta exhortación a levantar el corazón adquiere hoy día un relieve muy particular. Levantar el corazón hacia donde está Teresa, nuestra santa. Levantar nuestros corazones hacia el cielo. Levantar nuestros corazones de toda tiniebla, de toda tristeza, de todo desaliento, de toda falsa nostalgia. Levantar nuestros corazones hacia nuestra patria, el cielo, donde nos aguarda Teresa, nuestra hermana. Y en la recitación o cántico del prefacio nos recordará el Santo Padre cómo en el misterio de la Encarnación Jesucristo se ha hecho guía del hombre que caminaba en las tinieblas para conducirlo a la gran luz de la fe. Y cómo el sacramento del renacimiento espiritual ha liberado a los esclavos del antiguo pecado para elevarlos a la suprema dignidad de hijos de Dios, hijos de la luz. No solo las ofrendas, no solo el altar, se inciensa también al hombre, porque el hombre es templo de Dios. Se inciensa a la persona del Santo Padre, pero también a toda la asamblea. Cada uno de los que está en gracia de Dios es templo de la Trinidad. Vimos a la sobrina Luz, a que ella llamaba mi sobrinita regalona. Teresa la llamaba mi sobrinita regalona, Lucita. Se llama ella doña Luz Uneo Fernández, y ella recordaba la Santa Teresa de los Andes, que en el corazón de ella vivía Jesús. Por eso que se inciensa a cada uno, porque por la gracia Dios vive en nosotros. La Trinidad Santísima habita en nosotros. Remedis sempiterni munera Domine, le tantes offerimus, supplicis exorantes, udea de nos et fideliter venerari, et pro salute mundi congruenter exhibere perficias, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Orsum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Veredium et justum et cum et salutare, nos tibi semper ubique, gratias ade. Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui genus humanus in tenebris ambulant, ad fidei claritatem, per mysterium incarnationis adduxit.
et qui servi peccati, veteris nascebantur, per lavacrum regenerationi, in filios adoptionis assumpti, propter quo celestia tibi atque terrestria canticum novum continuum adorando, et nos cum omni exercito angelorum proclamamum sine fine licente. Vere sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortus quad occasum oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplices ergo, te Domine deprecamus, ut hec munera, quae tibi sacranda detulimus, eodem Spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim, in qua nocte tralebatum, para la consagración del pan y del vino del cuerpo y la sangre de Cristo. Veneremos el misterio sagrado de la Iglesia, la Eucaristía. Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens, benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei,
novi ed eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. La aclamación a Jesús que ha venido a nosotros. Teresa decía, oh tu pan, si hubiese dejado una reliquia tuya sería mucho, pero dejarte a ti mismo. Estás loco de amor, Señor mío. Sedet prestorantes alterum eius adventum, oferimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae Tue, et agnoscens hostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede, ut qui corpore et sanguine Filii Tui reficimur, Spiritus Sancto repleti, unum corpus et unus spiritus, inveniamur in Cristo. Los dos concelebrantes principales junto al Papa, como ustedes los veían, son dos cardenales. El tan conocido nuestro, Juan Francisco Fresno, escúchenlo. Hereditatem consequit valeamus, in primis cum Beatissima Virgine Dei Genitrice Maria, cum Beatis Apostolis Tuis et gloriosis martiribus, cum Santis Claudina et Teresa a Iesu, et omnibus santis, quorum intercessione perpetuo, apud te confidimus adjuvari. E costia nostre reconciliationis propitiat presumus Domine, a totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam Tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmari digneris, con famulo Tuo, Papa nostro Ioanne Paulo, cum episcopali ordine et universo clero, et omni popolo acquisitionis Tue. Vodis suius familiae, quam tibia stare voluisti ad esto propitius. De la oración eucarística, propiamente tal, una gran alabanza cuando se eleven el cáliz y la hostia consagrada, y después vendrá el Padre Nuestro. Es decirle a Dios, Padre. Teresita aprendió a decir palabras de amor a su Padre en la tierra, y esa palabra hermosísima de dos sílabas se llenó de contenido. Ella le escribió a su Padre terrenal, acuérdese que lo quiero con locura, y por eso le fue tan fácil hablarle a Dios como Padre. In unidade Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Este amén es el amén de la alabanza de toda la asamblea, que se alza por esta cúpula de 135 metros. Con la gratitud inmensa de todos nosotros por las dos santas que nos ha regalado el Señor. Receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audeus ite. Tal vez en el corazón de cada uno y allí donde escuchan la televisión rezarán el Padre Nuestro. Ah
libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia Tua adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbationes securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam, pacificare et coadunare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum, pax Domini sit semper vobiscum. Oferte vobis pacem. El Santo Padre y luego el diácono nos han invitado a todos a intercambiar el saludo de la paz. La palabra característica, la primera, de Cristo resucitado, la palabra que identifica a la Iglesia y al pontificado de Juan Pablo II, la palabra más ardientemente anhelada por el corazón del hombre de todos los tiempos y especialmente por el hombre contemporáneo, tan amenazado por el espectro siempre presente de la guerra y de la violencia. Teresa de Jesús, signo e instrumento de reconciliación y de paz. Ella se convierte ahora en nuestra intercesora permanente desde el cielo para que su amada nación chilena reencuentre definitivamente los caminos de la paz. Los sacerdotes que darán la comunión van ya por la nave central a ponerse cerca de los fieles. Todos ellos llevan el cuerpo de Cristo en un cálice